Buenos días, hoy les vengo a presentar mi crónica periodística sobre la novela Crónicas de una muerte anunciada, escrita por Gabriel García Márquez. ¿Qué es una crónica periodística? Las crónicas periodísticas son una variedad dentro del periodismo literario, en el que se narra un acontecimiento de manera cronológica y detallada, ofreciendo una valoración informativa de los hechos. Introducción. Crónica de una muerte anunciada es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada por primera vez en 1981. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo. Biografía del autor. Gabriel García Márquez fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. Fue conocido Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. Junto a Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuente, fue uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. También está considerado como uno de los principales autores del realismo mágico, y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada como una de las más representativas de esta corriente literaria. E incluso se considera que se debe al éxito de la novela el hecho de que el término se aplique a la literatura surgida a partir de 1960 en América Latina. Contexto político y social del país en ese entonces. En ese entonces ocurría el Bogotazo, que eran unos disturbios causados por el magnicidio del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Narrador de la historia. El narrador de la historia es el mismo Gabriel García Márquez. Entonces estamos hablando de un narrador omnisciente, porque conoce toda la historia y sabe lo que va a pasar. La trama de la obra es una trama conflictiva. Estructura. La estructura interna. El libro se divide en 5 partes y la estructura externa es la introducción, el nudo y el desenlace de la historia. Resumen de la historia. En el año 1981, Gabriel García Márquez publica su novela titulada Crónicas de una muerte anunciada, la cual relata la historia del asesinato de Santiago Nazar. Santiago era un joven católico con ascendencia árabe de 21 años que estaba a cargo de la hacienda familiar y comprometido con la señorita Flora Miguel. Al pueblo había llegado un hombre adinerado llamado Bayardo San Román. La familia Vicario, al verse mal económicamente, arregló el matrimonio de su hija Ángela con aquel hombre. Se casaron en una boda pomposa y extravagante en la noche. En la noche de bodas, Bayardo se da cuenta que Ángela no es virgen, la golpea y la devuelve a su casa. Allí la joven dice que perdió la virginidad con Santiago Nazar. Los hermanos de la joven se encolerizan y salen en búsqueda de Santiago para matarlo con sus cuchillos de picar carne. Al joven lo encuentran en la puerta de su casa y lo matan a cuchilladas. Luego los hermanos se entregan a la policía y duran 3 años presos. Espacio y tiempo en el que transcurre la historia. Transcurre en Riohacha, Colombia, exactamente en la Plaza del Pueblo, y el tiempo es desde el domingo en la mañana hasta el lunes por la tarde. Personajes principales de la obra: Santiago Nazar y Ángela Vicario. Personajes secundarios: Pedro y Pablo Vicario, son los hermanos de Ángela Vicario. Bayardo San Román era el prometido de Ángela Vicario. Personajes secundarios: Cristo Bedoya, amigo de Santiago Nazar. Flora Miguel, novia de Santiago Nazar. Plácida Linero, madre de Santiago Nazar. Poncio Vicario y Pura Vicario, madre y padre de Ángela. Otros personajes son el obispo, el coronel Lázaro Aponte, que es quien decomisa los cuchillos a los hermanos de Ángela. Victoria Guzmán y Divina Flor, empleadas de la finca de Santiago Nazar. Mercedes Barcha y Alejandrina Cervantes, vecinas de Ángela. El lenguaje que se utiliza en la obra es el lenguaje oral, con un registro coloquial. Gracias por su atención.